Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7, siempre FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, y como dice la señora Consolesa de Averno, una de sus secretarias está aquí presente, hasta en Groenlandia, el 51º estado de la Unión. Ya me desconecté de esto, le embarré, pídanle por favor a alguien que sepa. A ver si yo mismo puedo. No, yo no puedo. Puedo. Se salió el cable. Bueno, sí, sigo saludando y muy buenos días a la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de Rodolfo Vaquerizo Blum, su servidor, y como dice la secretaria de Community Manager del Averno, que justamente está aquí ahorita y viendo y grabando algo en Instagram, TikTok, Telegram y otros más. Bien, el expreso, ojo, mirabile dictum, tenemos el expreso hoy día. ¿Cómo así? ¿Que es que llegó hoy porque había dejado de llegar? Pues que alguien que ya quedó claro que no es don César Febres Cordero Loyola, no se lo llevó bien. Estamos jueves 4 de septiembre, no creo que se haya puesto de acuerdo para mentir la prensa corrupta, como decía el líder Tralala. Y Diario Expreso dice, confabulación político-criminal, en lo de Fernando Villavicencio. Rubio ubica a Ecuador en el juego de intereses de Estados Unidos. El Universo habla de fútbol. Magnicidio, y siguen con la abreviatura FB, que tengo que hacer una corrección. No es el Universo quien invente esto. Son los cretinos de la Fiscalía. El señor Fernando Villavicencio no es FB. FB es una marca de grifería, que son las iniciales de Federico Figener, porque era un alemán, que en la década de los 70 la instaló aquí en el Ecuador para hacer productos de cobre, y como teníamos un gobierno militar fue declarada empresa estratégica y se prohibió importar, como muchas otras cosas que pasaron en esos tiempos, como por ejemplo el cuento de que aquí hay acerías. ¿Cómo puede tener acero un país que no tiene ni hierro ni carbón? Haciendo magia, porque no importamos ni hierro ni carbón, importamos la palanquilla en bruto y así, lo que hacemos es perfiles, pero dicen que es acero ecuatoriano, y ahí no hay nadie que diga que esa es publicidad engañosa, y me refiero a Andec, con nombre y apellido. Ya está el doctor Pablo Luso Paredes, a quien le damos los muy buenos días. Buongiorno, señores, ¿cómo va ahí? Mi estimado, a las órdenes aquí para hablar bien y fuerte al ritmo que usted quiera. Al ataque entonces, como dirían, a la carga Bersaglieri. El fin de semana pasada vuestra merced publicó un editorial con varios puntos. Y yo apenas lo leí, agarré el teléfono y dije, no, yo no dejo que se me escape, y digo, ahorita con tiempo. Y quedamos para hoy jueves. A ver, desarrollemos esos puntos para que la gente entienda por qué tienen esa importancia y por qué usted no puso, por ejemplo, entre los puntos, la importancia de los líquenes en la alimentación del pingüino, que algunos retrasados mentales que se ponen a hablar de historia de la Segunda Guerra Mundial sin saber, me refiero a un invitado, no a un panelista del programa. A ver, ¿por qué son importantes? A ver, el título era Objetivo Crecer. Correcto. ¿No es cierto? Porque el crecimiento económico, con todos los defectos que pueda tener, con todas las limitaciones que pueda tener, con las inequidades que eventualmente genere, con lo que sea, el crecimiento económico es la base del desarrollo de la economía y de lo que es importante en la economía, que Rodolfo, con todo respeto, no eres importante ni tú ni yo, sino el conjunto de la gente en el país, ¿no? Así es. El crecimiento económico es el que genera actividad económica, inversión, empleo, mejores ingresos, etc. Sí. A veces la gente dice, pero el crecimiento es una cifra macroeconómica alejada de la realidad. No, el crecimiento es cuando usted dice la economía se está moviendo más o se está moviendo menos. Eso es el crecimiento. Oiga, que le pregunten a China y a Singapur, pues si el crecimiento económico es una entelequia. No, exacto. Pues no es, pues por eso están donde están, pues. Ahora, uno dice, y con razón la gente dice, pero no vemos el reflejo del crecimiento en la vida diaria de la gente. Pero es que no ha habido crecimiento en el Ecuador, justamente. No ha habido crecimiento. Entonces, por eso sí vemos el reflejo, que es un reflejo malo porque no ha habido crecimiento, ¿no? Entonces, sí es una relación directa. El crecimiento es mejorar o empeorar la vida de la gente si el crecimiento es malo, ¿no? Entonces, eso es fundamental.
Y entonces, ¿cuánto tiene que crecer el Ecuador? Debe crecer entre el 4 y el 5% anual. Los países asiáticos han crecido del 6 hacia arriba, ¿no? Entonces, 4%, 5% no es fácil, pero ¿quién ha dicho que hay que ponerse objetivos fáciles en la vida? Hay que ponerse objetivos que sean útiles para la gente, ¿no? Bueno, los objetivos fáciles les suelen gustar mucho a los mediocres, porque son justamente fáciles de Y, alcanzar. y además, si ponemos un objetivo menor, no vamos a encontrar en la vida diaria de la gente que ha mejorado. Entonces, para que mejore, tenemos que crecer entre el 4 y el 5%. Ya. Algunos me dirán más hacia el 4 o más hacia el 5, no me importa, digamos entre el 4 y el 5. Ya. Bueno, el Banco Central ha dicho que en el primer semestre hemos crecido el 3.9. Sí, voy a comentar de A eso, ver. voy a comentar de eso, Rodolfo, Ya. pero todo hay que crecer entre el 4 y el 5. ¿Cuánto ha crecido el Ecuador? Yo diría históricamente. Ha crecido más bien hacia el 3 a 3,5. Y de 3, 3,5 a 4, 5 hay una gran diferencia, aunque no parezca. Uno podría decir, parece poquito, pero ese poquito es una diferencia enorme. No. Y en los últimos 10 años, el Ecuador ha crecido no al 3, 3,5, ha crecido al 2, 2,5. Uy. Y el último año, el 2024, crecimos al -2. O sea, no crecimos. No crecimos, claro. Si le suma a Entonces, eso, el crecimiento demográfico es peor, pues, ¿no? claro, y si comparamos eso con el crecimiento demográfico, es peor. Trato de no hacerlo peor, no Ya, hablando ok. de eso. Quedémonos sin el efectivamente, crecimiento obviamente, demográfico, ya. -2. Y el Ecuador crece, bueno, la demografía, hay que estar conscientes en el Ecuador, está creciendo la población al 1,6, 1,7%, Ya. ¿no? O sea, vale la pena estar conscientes que el Ecuador, igual que en casi todas partes del mundo, a un ritmo acelerado, cada vez tiene menos nacimientos. O sea, perdón, tiene menos crecimiento siempre hay nacimientos, pero cada vez la tasa, la cantidad es menor que el año anterior. Entonces estamos creciendo menos demográficamente, lo cual también es un tema bien importante hacia el futuro, porque las sociedades tienen que hacerse la pregunta, ¿y hacia dónde voy? Si hay muchas personas mayores y hay pocos jóvenes. Entonces ese también es un tema de futuro que hay que mirar. Pero bueno, si quieres, otro día podemos sentarnos y hablar exclusivamente del tema demografía, que es un tema extremadamente importante. Especialmente en Europa. En Europa están con los dientes que se les caen porque es terrible. Es terrible el envejecimiento europeo. Pero bueno, vamos con Ecuador. En el Japón está cayendo desde hace 10 años, no creciendo menos, cayendo. En la China ya está empezando a caer. En muchos países europeos está cayendo y va a caer en los próximos años donde no está cayendo. Entonces es un tema muy importante. En el Ecuador la población va a empezar a caer en 30 o 40 años. ¿No? Achus, estaremos muertos. No la vamos a ver. Exactamente, es lo que yo digo. Yo digo con tranquilidad. Con nosotros no va. Pero bueno, a ver, estamos de acuerdo, sin crecimiento estamos jodidos. Tenemos que crecer entre el 4 y el 5%. Okay. Es fundamental para la vida de la ¿Cómo? gente. El crecimiento, pongámoslo de esa manera, Rodolfo, el crecimiento es la mejor política económica y es la mejor política social. Correcto. El crecimiento es una mejor política social que, por ejemplo, andar regalando bonos a la gente. No, pues eso es tapar la realidad con hueco. Pero estemos claros en eso. El crecimiento económico es una mejor política social que la acción del gobierno para andar regalando cosas a la gente. Sí. Sin duda. No digo que no deba haber cosas del gobierno, pero primero tiene que venir el crecimiento porque mejora el ingreso de la gente, mejora el empleo y con esos ingresos la gente puede atender mejor sus necesidades, sea como sea, ¿no? Entonces, y en el Ecuador no hemos logrado ese objetivo el año pasado, no lo logramos en los últimos 10 años y no lo logramos en los últimos 50 años. Entonces es un desafío importante, pero es indispensable si queremos cuando tú y yo ya no estemos en 20 o 30 años, si queremos que los ecuatorianos digan, caramba, hemos mejorado realmente, o sea, sentimos que hemos mejorado. Perfecto. ¿No? Como tú decías, hago un paréntesis, el Banco Central anunció que el primer semestre crecimos 3,9% en relación al año pasado,
Ajá, El año pasado, pero ahí decrecimos, pues. el Compáreme año con un pasado año que... fue un año de caída. Entonces, estas cifras hay que tomarlas con simpatía, Sí. pero con cuidado, porque hay una palabra que agregar, Rodolfo, en cuando yo digo el crecimiento del 4 o 5%, hay que agregar dos palabritas, Sostenido. sostenido y sostenible. Correcto. O sea, que lo sostengamos, pero que haya la posibilidad de sostenerlo, sostenido y sostenible. Porque lograr un año eso, cuando el año pasado fue de caída, no, es como si tú me dices, te pregunto, ¿cómo vas de salud? Me dices, bastante bien. ¿En relación a qué? En relación al año pasado que estuve enfermo. Ah, bueno, pero todavía no me estás diciendo que también estás, pues no, Bueno, no. en mi caso es clarísimo. Yo este año estoy mucho mejor que el año pasado, porque el año pasado me dio un infarto con el cual casi me Ah, voy al ¿ves? otro Ahí barrio. está. Claro, pero es que a uno no le da infarto todos los años, pues no puedo Claro, usar como base comparativa un año de un infarto. exactamente. Ya. Entonces tú estás como la economía ecuatoriana. Más o menos. Sí, sí, más o menos. Bueno, Ahora, espero ya si no, 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 estés en ya. mejor camino con tu No, infarto. no, no. Ya quedó en el pasado, nos Tú. olvidamos, ya. Ya me Ok. dijo el cardiólogo que me muero de cualquier cosa menos del corazón. Ah, perfecto, Ahora, perfecto. ¿cómo hacemos para crecer sostenida Entonces, y sosteniblemente? Para que no sea entonces flor de un ahí día. yo planteo una serie de Así cosas, es. puede haber otras más, obviamente, Pero pero vamos a las planteo que una tú serie de cosas. planteaste, a ver. Pero quisiera también empezar diciendo lo que digo ahí al inicio, que esto es como un rompecabezas que tienes que ir armando, ¿no es cierto? Entonces, el rompecabezas lo armas como puedes, ¿no es cierto? No es una cosa perfecta, es que dices, tengo que empezar en el lado izquierdo No. y luego moverme hacia el lado derecho. Ahí vas armando como se puede. Aquí encuentras una pieza por acá, otra por acá y vas armando. Entonces, el rompecabezas de la economía tampoco es una cosa perfecta que uno dice, tienes que hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. Es muy difícil, ¿no? De esas 10 cosas que yo menciono, Eh, hay que ir haciendo las que se puede hacer, pero ¿Ya? hay que ir haciendo algo, Y a tu ¿no? Hay que ir juicio, poniendo piezas. ¿cuáles son las que se pueden hacer primero? Porque yo, después de leer el artículo, creo que hay que hacer todas, pero en el tiempo. Digamos, Sin ¿cuáles duda, son las pero no primeras? puedes hacer No, todas, imposible. igual que no puedes poner todas las piezas del rompecabezas al mismo tiempo, No, pues ¿no? tener que ser mago. Exacto. Entonces, yo diría que la primera es la única realmente indispensable en el orden, A ver. que es la seguridad. Ay, Dios mío. Ya, de Yo acuerdo, creo que es totalmente. así. ¿Sí? Yo creo que es así, es indispensable que venga al principio, porque me parece bien difícil poder caminar con el grado de inseguridad que hay. No, que tú te pones un negocio y te vienen y te vacunan, entonces tú dices, ¿y para qué me puse el negocio? Si los que van a hacer negocios son los vacunadores, no yo. Si tienes temor de salir en la noche porque pueden haber balas, incluso cuando la gente dice, pero es entre ellos que se matan, sí, pero te puede llegar una bala también a ti, ¿Sí? ¿no? Entonces vemos que en la costa, en muchos lugares, la gente 6, 7 de la noche se retira por temor. Entonces hay el exportador, por más que las exportaciones ecuatorianas han sido de un ñeque impresionante y siguen siendo de un ñeque impresionante, no han crecido increíblemente. ¡Qué gran esfuerzo! Las privadas, pues no. Sí, sí, claro, claro, las privadas, sí, sí, absolutamente. Pero sin embargo hay temor de que te ponen drogas en el cargamento que estás haciendo, tienes que gastar más plata, en fin, todo este entorno de inseguridad es muy grave porque además carcome la justicia, carcome la Todo. política, carcome muchas cosas. Entonces, creo que si hay un tema que me parece que tiene que estar al inicio de la lista, es que es la inseguridad. No. Ya. ¿Cómo se ataca la inseguridad? No tengo la más mínima idea. Mi estimado Rodolfo, soy economista, no soy especialista en seguridad. Sí, A ver, yo te doy una idea, pero es que es difícil a menos que tú también le entres a la majería, a la brujería y a la magia blanca. Si pudiéramos resucitar a don Vicente, don Gabriel y don Eloy, te aseguro que acabamos con la inseguridad. puede ser, Porque esos fusilaban a todos los que había que fusilar. Y si salían puede los de ser. los derechos humanos a protestar, los fusilaban a ellos también. Don Gabriel en la Plaza Grande, sin ningún problema. Puede ser. No hay otra Ahora, manera, yo creo, con gente que mira, de lo mata que hemos visto, sin asco. de lo que hemos visto, Rodolfo, en los últimos 20 años, digamos en América, por Mm, centrarnos en América, ha habido varias estrategias. Una estrategia es, y voy a señalar las que hay así de mm, memoria, ¿no? Una es la estrategia de negociar.
sentarse por detrás y negociar, y me imagino decirles, ustedes tomen ustedes usen, hagan su negocio, pero mientras no me contaminen a la sociedad. Es tema de ustedes, pero no quiero que me contaminen a mis jóvenes, a mi justicia, no quiero que haya muertos, quiero que sea un negocito de ustedes por ahí. Abrazos y no balazos. Andrés Manuel López Obrador. Pero es bien difícil hacer eso. No, porque se acaba contaminando por 1000 razones. No, pero digamos, ese es un camino de los que ha habido. Un segundo camino de los que ha habido, recuerda tú en México, creo que fue con el presidente Calderón, que dijeron vamos a la guerra abierta, vamos a dar bala, nos vamos a enfrentar. ¿Quién ganó la pelea? México no. México no ganó. No. Ganaron porque, los malos. Claro, porque trató de pelearla sola y el poder de los malos, como tú los llamas, es tan grande que tienen más plata que México. Exacto. En cambio, Uribe en Colombia le funcionó porque Estados Unidos le metió el plan Colombia, pero es que allá no estaba peleando Colombia, estaba peleando Estados Unidos. Esa es una tercera opción, que tú te metas a fondo, pero no solo, sino con apoyo internacional de verdad. Correcto, de verdad. No. De verdad. Y de verdad no quiere decir que te mande por ahí a prestar un avioncito o te manden una tanqueta, no, de verdad es de verdad. El plan Colombia, eso fue de verdad. Ahí entraron con todo. Fue de verdad. Ya. Entonces esa es otra alternativa. La otra alternativa es Bukele. Exacto, eso iba a decir. La otra es Bukele, tú vas con todo y les agarras a todos de una. ¿Sí? Porque hay que reconocer que lo que dice Bukele es, si yo iba con una orden judicial de uno en uno, pero son 50,000, cuando yo llegaba y cogía a los 10 primeros, iba a buscar a los otros, ya les habían reemplazado y seguía el problema igual. Tenía que ir a coger a los 50,000 de golpe y estando consciente que entre los 50,000 voy a cometer errores, eso no hay duda. Y hay 30,000 miembros más de las maras, calcula el propio Bukele, que están afuera todavía. Increíble. Es que el poder de las maras en El Salvador era increíble. Increíble. No había visto esa cifra, pero es increíble. Y yo obviamente me comprometo, digamos así, a que esos que me he equivocado les voy a hacer un juicio justo, un seguimiento justo, etcétera. Es decir, primero les cojo, pero estoy convencido que tengo que seguir un procedimiento legal para dejar libres a los que me he equivocado. Nuevamente, esa es otra alternativa, a cada uno le gustará o no le gustará. Pero bueno, inseguridad, hay esos caminos y habrá otros más, pero todos son muy difíciles, pero hay que tomar un camino, ¿no? Un segundo tema que yo señalaba, Rodolfo, es el tema de la justicia. Un segundo tema que señalaba es el de la justicia. Fundamental. La justicia en el Ecuador sabemos que es ineficiente, corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso genera dos tipos de problemas. El uno, llamémosle a nivel macro y político, porque obviamente los políticos usan la justicia y la justicia les usa a los políticos para sus juegos políticos, pero también hay que reconocer que en la vida diaria, cuando un ciudadano normal quiere ir a buscar justicia, en general, no digo siempre, pero con mucha frecuencia le dicen, primero usted tiene que pagar para ver si gana el juicio o no gana, ¿no? Y hay un tarifario. Hay un tarifario. Sí. Entonces, la justicia es un problema que tiene que ver con la política, pero tiene que ver con la vida diaria de la gente y tiene que ver con el mundo empresarial, porque la seguridad jurídica, de la que mucho se habla, tiene que ver con eso, con la seguridad jurídica. Y tiene que ver con la inseguridad, porque desgraciadamente una buena parte de jueces y fiscales o están en la nómina o de vez en cuando los amenazan. También hay gente que no, pero también tiene que ver, también está ahí. Sí. O sea, entonces, seguridad y justicia. Justicia. Yo también señalaba el tema de la política. Tenemos que pensar cómo logramos que la política en el Ecuador sea un poquito mejor de lo que es, aunque sea un poquito mejor, porque todos los días vemos que la política se basa en el interés personal del que está ahí o de su grupito. Así es. ¿No? Cuando los políticos en principio están ahí para representarnos y preocuparse de nuestros problemas y situaciones, no de los negocios de ellos. No.
Entonces, en teoría, la ¿no? política... ¿Cómo? En teoría, ¿Eh? claro. Entonces, Ya. ese es otro tema. Entonces tenemos que, Ahí van temas tres. que no son, tres que no son directamente económicos, pero que No. son fundamentales: seguridad, justicia y política. No, sin ¿No? esos, si no cambias eso, dejemos de hablar del tema, se acabó. Mientras siga la inseguridad, mientras siga la prostitución de la justicia y mientras, sí, fundamentalmente los dos primeros son los que más me focalizan a mí, porque sin eso no hay nada, no hay Estado. Sí, 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 así es. Sí, Luego, entonces pasemos a temas que son más económicos, vamos, digamos así, ya, ¿no? Yo señalaba una gran reforma del Estado, ¿no? ya. Porque mira, el Estado ecuatoriano pesa cerca del Una 40% barbaridad. del PIB, del 40% de la economía. Son cerca de 50.000 millones de dólares al año. Pero no era así antes. El No peso del era, pues. Estado no era así. No, antes era del 25%, como lo es en el Perú. Hay gente que dice, caramba, el Perú está caminando, y el Perú tiene un estado que pesa tipo 25%. Lo mismo Chile, Colombia más cerca del 30%, pero digamos dentro de esa magnitud. Pero son Y muchos más claro, que nosotros también, pues, Pablo Lucio. Tienes que poner eso en claro, la ecuación. Perú tiene el claro, pero doble de la población del esto Ecuador. en relación al porcentaje del Así. PIB, ¿no? Entonces, ¿Ya? pero es un porcentaje del Claro. PIB, igual. Y mira, los países que tienen porcentajes del PIB de gasto público similares al nuestro son, no te sorprenderá, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina antes de mi eh, ley. la Argentina de antes de Milei, etcétera. Bueno, y también el Brasil. El Es Brasil decir, te iba también a tiene un preguntar, estado enorme. Brasil, ¿cómo está? Porque el El PIB del Brasil tiene Brasil un tiene que estado ser enorme, inmenso. enorme, enorme, enorme. Bueno, Ya. pero países con los que nosotros nos podemos más razonablemente comparar, como Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, etcétera, están entre el 25 y el 30, nosotros estamos cerca del 40. Entonces yo creo, Rodolfo, que es fundamental pensar y entender que cuando tú y yo, la gente que tiene la amabilidad de escucharnos a nivel personal, a nivel de empresa, de familia, de lo que sea, malgasta el dinero, ¿no? La pregunta es, cuando tú malgastas el dinero, ¿te empobreces o te enriqueces? Déjame Y la pensar, respuesta es obvia. porque es dificilísima la pregunta Sí, cuadrada. muy difícil mi pregunta, Creo así que, es. ¿por qué no me preguntas mejor si puedo encontrar la fórmula de la cuadratura del círculo? Obviamente que cuando despilfarras el dinero no solo que te empobreces, te podrían hasta declarar a tus familiares en interdicción por ser un irresponsable. O Así sea, es, sí, exacto. pero al Estado nadie lo declara en interdicción. Gasta lo que le da la Exactamente, gana. exacto. Entonces tenemos que estar conscientes que ese dinero que nosotros tratamos de no malgastar, a veces también malgastamos, no digo que no, pero tratamos de no malgastar. Cuando le damos al gobierno, a través de mil mecanismos, impuestos, petróleo, tasas, lo que sea, ¿no es cierto? Le damos al gobierno y el gobierno malgasta nuestro dinero. La respuesta es la misma que tú decías. Ese malgasto por parte del gobierno de nuestro dinero nos empobrece a todos, no Claro. al Estado. Al Estado no le empobrece, nos empobrece a todos los A demás, las personas. a las que pusimos la plata. ¿Ah? Sí, sí, claro. Entonces, un Estado del Ecuador que gasta cerca del 40% Una y locura. malgasta una buena parte de eso, Mm, ¿no? Entonces nos está empobreciendo y representa un lastre para la sociedad. de acuerdo totalmente. Y entonces ahí viene algo que es muy grave en el pensamiento económico, es una gran discusión, hay gente que opina lo uno, gente que opina lo otro. Hay gente que dice, pero el rato que eliminamos ese mal gasto, hay menos actividad económica, porque el empleado público ya no recibe su sueldo porque ya no hay empleado público y no sale a comprar el pan. Pero es una mala interpretación, porque lo que tenemos que pensar es, cuando dejamos de malgastar ese dinero, todos mejoramos. No es que empeoramos, mejoramos. Sí. Porque es cierto que el empleado público dejará de ir a comprar el pan, pero otra persona hará otra cosa y sí irá a comprar el O el pan. O empleado ese mismo público, si la empleado público economía. acabará encontrando Exacto. una actividad, por Eso, supuesto. eso, exacto, Por exacto. supuesto. El empleo público no es que se queda sin trabajo en el sector público y se murió. No, o puede emprender, o si como ya esa plata no se gasta, la economía
impulsada por el no despilfarro, le va a dar oportunidades de trabajo. Así es. O sea, no hay que ser muy inteligente. Exacto, Rodolfo. Ahora, ¿eso va a suceder el día siguiente? Probablemente no. No. Ya, que tome meses, que tome un año, bueno, pero estás yendo en la dirección correcta. Sí. Oh. Sí. Es que, a ver, Y la entonces, dirección en la que estamos no es la correcta, ¿no? Yo no creo no que es la nadie, correcta. el que alguien me venga a decir que es la correcta, hay que llevarlo No al es la Instituto correcta. de Neurociencias, porque tiene un problema mental. Por eso decíamos al inicio, el crecimiento tiene que ser sostenido y sostenible, Correcto. es decir, un crecimiento a largo plazo. Si por hacer ese ajuste tú tienes un año malo, pero luego 20 años buenos, bueno, entonces hay que hacerlo, pues. No, de verdad, obvio. Ya, ok. Sí, pero no es tan obvio, Rodolfo, porque mucha gente le mete a los gobernantes la idea de que usted no piense en los 20 años buenos que van a venir, usted piensa en el año más difícil que vamos a tener. Ah, entonces no hagamos nada, pues, sigamos igual. Mira, con ¿No? esa lógica, seguramente la Alemania y el Japón de la posguerra seguirían siendo un montón de ruinas, porque los dejaron en ruinas, ¿no? Así, literalmente, ¿no? Y mira dónde están, pues, Alemania y el Japón. Así Y estoy de acuerdo contigo. y de la Segunda Guerra Mundial, pues no fue la guerra del Chaco, con todo respeto para Bolivia y Paraguay, ni fue la guerra del Pacífico, con todo respeto para Chile, Bolivia y Perú. Fue la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos. Casi nada, ¿no? Casi nada. Entonces, el Estado malgastador es un lastre para la economía y en consecuencia hay que hacer una reforma de fondo del gasto público eliminando tanto mal gasto que hay. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Ya. Entonces, esa es una reforma indispensable en el Ecuador, si no el Estado seguirá siendo ese lastre que estamos mencionando. Ya estamos Bueno, nuevamente en la radio. Ya, pero luego, ¿qué entiende otro tema? Pero una preguntita, pero para hacer eso hay que tener, pues hombre, los redaños, como dicen los españoles, the guts, como dicen los gringos, y viste, como dicen en Argentina, las pelotas bien amarradas, pibe, porque eso no, así nomás no se puede. No es. Entonces, si no es así, ¿qué va a seguir? Vamos a seguir teniendo ese Estado enorme y cada año el gobierno se inventará un nuevo tipo de impuesto para cobrar a la gente, además de lo que ya le cobra. El año pasado fue el IVA, este año es este impuesto a las utilidades no retenidas, no sé qué. No repartidas. Se inventarán. La creatividad gubernamental es fantástica para sacarnos plata. Entiendo que llevan 20 años analizando cómo cobrarnos por el aire que respiramos, pero no han logrado encontrar una justificación. Mira, cada año se inventan algo y me dio gracia porque creo haber oído algún funcionario público que dijo que este tema de las utilidades no retenidas no es un impuesto, no, sino es no sé qué cosa. ¿Cómo sí, que qué bueno, entonces? Es otra cosa, no sé qué, habría que preguntar. Una ensalada rusa de ser, pero bueno, a ver, otra, porque eran bastantes. Bueno, siguiente tema es que hay que impulsar petróleo, minería y electricidad. 3 sectores muy importantes. Oiga, vuestra merced, es bien temprano, no habrá empezado usted a darle al que sabemos, ¿no? Lo que usted está pidiendo en un país como Ecuador, donde el señor Issa, el del estallido, el indocomunista mariateguista y un poco de imbéciles de los derechos humanos, más ciertos, entre comillas, ecologistas farsantes, porque hay de todo, te van a decir que quieres arruinar las fuentes hídricas y quieres envenenarnos. Y ahí estamos jodidos. Es así, pero nuevamente es parte de esos 10 temas que podemos decir entonces no hagamos nada con esto. Bueno, tal vez sea una de las fichas del rompecabezas que no vamos a poner, pero me parece absurdo, porque lo que sí deberíamos hacer, Rodolfo, en el Ecuador es sentarnos y decir, a ver, ustedes dicen que hay cuencas hídricas que se van a dañar. Bueno, veamos en qué casos sí es cierto, porque estoy seguro que hay casos en que sí es cierto. Claro, y ahí no se puede hacer nada. Se acabó, Exacto, estoy de acuerdo. ahí no lo hacemos. En este otro que no hay ese efecto, sí lo hacemos. Claro. Ya. Pero es que estos no quieren nada. Exacto. Pero también sé sincero, Rodolfo, los del otro lado en cambio quieren todo. Ah, también es verdad. Claro. No, a ver, si aquí San Francisco de Asís no es ninguno de los dos, por si acaso, y la Madre Teresa de Calcuta, no. Estos son un grupo de algo que rima con Calcuta. Pero... Entonces hay que sentarse y decir, aquí sí y aquí no. Correcto. Y donde se puede, que no, y donde decimos que no es no,
y donde decimos que sí, pues pongamos el ñeque ahí. Ya, ¿No? de acuerdo. Para desarrollar petróleo, minería que tiene muchísimo potencial privado, petróleo donde deberían intervenir los privados porque Petroecuador es un desastre, Pero estamos en ¿no? la constitución de los que sabemos, los iluminados, en un área estratégica, solo por excepción. Por eso es que yo sostengo que mientras no salgamos de esa constitución, estamos en problemas, porque la Pero constitución acuérdate nos amarra. que el propio gobierno correísta entregó varios campos importantes de petróleo a las empresas privadas. China. Entonces sí se puede hacer. Acuérdate Sí se que puede hacer. la excepción de Correa era cuando era de Estado a Estado. Yo estuve en la asamblea del periodo del En parte 2009 eso es verdad. y por ahí iba. Y Es decía verdad, es que cuando es hay el verdad. Estado a Estado no hay robo y hay eficiencia. Y yo me le reí en la cara. Obviamente. Sea por Dios. Pero bueno, Ya, dale. hay que poder hacer. Y la electricidad obviamente es un tema también que hay que motivar a que No, los pues privados sí, puedan hacer. Entonces sí, ahí tenemos otro tema importantísimo. Aunque ahí parece que el Estado está aflojando en el tema de electricidad. Sí, sí parece. Por Pero necesidad, afloja ¿no? muy Y- pero afloja muy, sí. es que afloja muy despacio, Claro, sí, Rodolfo. sí, claro, tendría que Es aflojar. como el tema de la minería. Sí. Mira, todos los especialistas decían tiene que abrirse el catastro minero. El Así catastro es un poco como el mapa Sí, de lo que hay, sí. ¿no? Eh, Está cerrado entonces, desde Lenín Moreno, si no me acuerdo mal. ya vamos a abrir, ya vamos a abrir, ya vamos a abrir. Finalmente este gobierno dice ya vamos a abrir el catastro, pero el catastro de los campos más importantes, digamos así, de las concesiones más importantes, lo vamos a hacer recién en el año 2026. Y yo digo, si ya decidiste que lo vas a hacer, ¿por qué tenemos que esperar el 2026? No veo No ninguna entiendo. razón, no, yo tampoco. Yo no entiendo, yo no entiendo. Además, Sobre todo perdón, que nadie ya pide sabíamos. que nadie pide que le suelten las riendas. Afloja las riendas, no que las quites. Porque entonces los manes hacen lo que les da la gana también, ¿no? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, otro tema importantísimo, el sistema en general de seguridad social, pero en particular el de jubilación. No. Ya hemos conversado aquí, Rodolfo, y estemos claros, no es que uno quiera decirlo de mala gente o alguna cosa, sino por más escorpión que yo sea, no soy mala gente. Bueno, yo soy Piscis, soy dos inocentes Ah, no, pescaditos. tú sí eres dócil, pero no parece. No, Sí. pero es que un par de desgraciados me dijeron que eran mis dos pescaditos, eran dos pirañas. Ah, Hay eso gente debe ser. mala, hay Ya, gente ya, ahí mala, está hay gente entendido. mala. Ok. Yo soy escorpión en Occidente y soy mono en En China. China, yo Sí. soy caballo en China. Ah, ya, ya. O sea, lo mío está mucho mejor. Escorpión y mono es buenísimo. Sí, no, claro, claro. Sí, además Y que el bueno. escorpión mata. Entonces, exacto. Y entonces, estemos conscientes que en 3, 4, 5 años hay una quiebra progresiva del sistema porque la plata no alcanza. ¿Qué quiere decir quiebra progresiva? Que en 3 o 4 o 5 años le vamos a decir a la gente, usted estaba recibiendo 800, ahora recibe 10% menos. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza. Y el año siguiente 10% menos. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza. Ah, y ¿sabe qué? Para que no diga que le robo, tenga bonos del Estado del Tal 20%. Ya. Podría ser. Pero- Entonces hay que atacar ese tema ahora, a no ser que prefiramos a aplicar el método ecuatoriano, que consiste en decir, ya veremos, ¿no? La Y avestruz. cuando llega el problema, ese rato decimos, uy, ha habido un problema. Sí. La política del avestruz. Sí, ¿y ahora qué hacemos? No, hagamos algo. Sí. ¿Vale? Sí, pero es que hay un problema. Que ese deterioro de alguna forma arrastra a todo el Estado y a todos los ecuatorianos por el famoso No, tema pues, del por 40%, supuesto. que es No, una es barbaridad. gravísimo. Es una gravísimo, locura y es gravísimo. inconstitucional, No, además. no. Es gravísimo. Pero hay que enfrentar el problema, como te digo, quizás lo enfrentemos cuando ya estemos ahí. Quizás sigamos empujando el problema hacia el futuro, como Pero- nos encanta también decir, vea, hagamos algo, como lo que propone, mira la ley esta que mandó el gobierno ahora a la Asamblea. Ya. Dice, el IES podrá endeudarse. Es una barbaridad. Un sistema que está mal no puede endeudarse. O sea, es como si tú me dices, mis finanzas están mal y mi proyección es peor todavía. Y entonces yo vengo y te digo, Rodolfo, ¿pero qué pasa? Estás mal y vas a estar peor, pero yo te resuelvo el problema, endeúdate. Sí. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, no. Pero ¿cómo? Si estás mal, si te endeudas va a estar peor, no va a estar mejor, pues. No, pues ¿no? como que, Entonces- perdón, el que tiene anemia, tú lo mandas a que haga transfusiones de sangre. No, pues. Entonces, eso es. Entonces,
Pero también es parte de la visión ecuatoriana a veces decir, vea, encontremos alguna fórmula mágica que nos resuelva los problemas, ¿no? Ya. Bueno, entonces, seguro social. Otro tema muy importante es seguir con los tratados de comercio, abriéndonos al mundo. Bueno, ya firmamos Ya, con de Corea hecho, del Sur. con Corea lo hicimos en días pasados, hace 8 años entramos, ya de mala gana entramos a Europa, Sí. estamos viendo con la China, con unos, con otros, con Panamá, con Canadá, ese es un tema importantísimo y ojalá las conversaciones de Mr. Marco Rubio, que está en este momento en Carondelet, ojalá esas conversaciones lleven a que el Ecuador pueda avanzar en materia comercial con los Estados Unidos. No, Es que nos perdimos. pusieron un arancel del 15%, a otros les pusieron 10 y uno dice, caramba, yo pensé que era tu amigo, ¿por qué no me pones por lo menos el 10 de los demás? ¿No? Entonces yo creo que ojalá se converse para que el Ecuador pueda tener una mejor relación comercial con los Estados Unidos, que al final es la mayor economía del mundo, dejémonos Sí, de cosas. aunque No. hay personas, yo hoy, por ejemplo, casi me estrello viniendo aquí porque oí a un señor decir que China era la mayor potencia económica y militar del mundo. A ver, Estados Unidos tiene 14 task force con portaaviones como el Reagan y el Ford de 120.000 toneladas que llevan 100 aviones. China tiene 2 portaaviones con rampa, ni siquiera usan catapulta. Y me viene a mí a decir eso. Y además Mira. a pontificar, que se vaya al diablo, hombre. Mira, veamos las cifras. A ver. Los Estados Unidos y la China tienen un PIB, pongámosle igual, de 25 trillones de dólares. Hijo de la madre, trillones. Es una locura. Bueno, Ya. digamos que están igual. Ya. Pero los Estados Unidos llega a ese resultado con un poco más de 300 millones de habitantes, la China con 1.400 millones. No. Entonces, 4 veces más. Estados está Unidos tiene, claro. tiene alrededor de 330, 335 millones, y los otros son 1.400 Sí, millones. por eso te digo, 4 veces más. 4 Ya. veces más. Yo creo que esas cifras te muestran claramente quién está dónde todavía. Exacto. ¿No? Ya. Bueno, por el tema del tiempo tuyo, el tema de la reforma laboral es muy importante y tiene que ser una reforma de sentido común. O sea, cualquier ecuatoriano que tú le digas, al 80% de los ecuatorianos que tú les preguntes, a ver, ¿qué es sensato en materia laboral para que usted pueda conseguir un mejor empleo y usted pueda contratar para un mejor empleo? ¿Qué debemos hacer? Y yo creo que los ecuatorianos sensatamente te van a decir 3 o 4 cosas razonables. Sí, para comenzar, no puede ser que nuestro Código del Trabajo sea un año anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1938. Y estamos en el 2025, 62 más 25, 87. Sí, le han hecho reformas, sí. Pero la base es de hace 87 años, cuando el mundo era otro. Pero bueno. La gente por sentido común te va a dar respuestas Así inteligentes. Sí, el sentido común escasea, pero cuando lo usan, lo usan. No, pero cuando la gente sabe lo que vive, la gente comprende lo que vive y lo que no vive, la gente entiende lo que pasa y lo que no pasa. La experiencia de estar jodido y querer dejar de estar jodido sí te hace tener sentido común. Mi querido Pablo Lucio. Si tú le dices solo una cosita, si tú le dices a alguien, por ejemplo, usted es joven y no tiene trabajo, ¿qué le parecería a usted si el salario mínimo para usted joven es un poco más bajo? Pero eso le va a permitir empezar a trabajar y empezar a capacitarse y empezar a prepararse para el futuro. ¿Le parece una barbaridad o no? O trabaje Te por va a decir, horas. no, dele, vamos, caminemos. En vez de 8 horas, trabaje 4. Pero hay exacto. Bueno, todo eso. Nos queda pendiente un montón de cosas. Ya estoy a las órdenes, incluyendo el tema demográfico que te dije. Por favor. Pablo Lucio, un abrazo. Muchas gracias que hayas estado con nosotros. Cuídate. Chao. Y señoras y señores, en este momento hago brujería y entra la Reina Verde, que para variar está de negro. De negro. Últimamente estamos de negros, así es. Sí, pero usted no es la viuda negra. No, igual me voy a tener que poner esto porque hoy tenemos entrevistado, pero online. Usted no es la viuda negra. No soy viuda. Déjenme así. No hablo de que haya enviudado. Hablo de que no es la viuda negra es una tarántula. Ok. Bueno, también es un superhéroe de Marvel. Y también es un superhéroe de Estaban pensando que no, pues si su estado civil no es la viudez. Yo me refería a ese animalito tan
simpático, para usarlo de mascota, llamado tarántula. Así, no, a ver, momento. La viuda Uy, negra ya me no jodí. es la tarántula. Ya Las me tarántulas no tienen veneno peligroso para jodí. los humanos y por eso hay muchas fotos en redes de tarántulas en la cara de personas que quieren tomarse una foto exótica, porque en realidad las tarántulas no tienen veneno para humanos. Vea, Gerhard, llámeme al Instituto de Neurociencia. Y en Usted se va a Guayaquil- poner una tarántula en la cara. En Guayaquil tenemos Le unas pregunto. tarántulas preciosas en nuestro Preciosas. bosque seco tropical. Dios mío. Que tienen una relación increíble de depredación Ya, yo me rindo. con una Me avispa, rindo. que es un género de las más grandes del mundo, que Ya. se llama avispa pepsis. Y que, Pepsi, de la Pepsi Cola. Sí, bueno, parecido, pepsis. Ah, ya. Y la avispa, que es enorme, es una de las avispas más grandes del mundo, caza a la ¿Qué tan tarántula. enorme es? Unos 15 centímetros, Hijo más o de su menos. madre. Viven solas, hacen huecos en la tierra y comen tarántulas. Es decir, caza a la tarántula, la deja en estado de coma para luego insertar sus crías dentro de la tarántula y que ellas puedan alimentarse de la tarántula Sí. cuando nazcan. Sí, es leí una de una las vez. cosas que National Geographic ha retratado de nuestro país. Y lo pueden encontrar en YouTube como avispa pepsis versus tarántula. Eso es parte de Eso es nuestro bosque necrofilia, lo que seco hace tropical. La avispa lo que hace es necrofilia. No, porque usa más bien como alimento a la Por eso tarántula. ese es el que necrófilo, es- que se come a los muertos. Porque no está muerta, es peor todavía. Está en un estado Uy, de Dios coma. mío. Pero bueno, Ya. dicho esta información, bueno, y recordándoles que estos son animales de nuestro bosque seco tropical, Estoy jodido. ecosistema endémico y en peligro crítico de extinción desde el 2020, donde la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza le jala las orejas a Ecuador y le pide acciones en concreto para detener la extinción de este ecosistema. Guayaquil tiene bosque seco tropical en sus cerros, los remanentes de lo que esto queda. Y bueno, creo que hay mucha acción ciudadana hoy en día protegiendo este ecosistema y sobre todo informándonos que desde el año 2020 Guayaquil debería pedir fondos internacionales para poder defender este ecosistema endémico y en peligro crítico de extinción. Dicho esto, vamos a ir con nuestra entrevista del día de hoy, que es un tema maravilloso. Hay una ley que se llama la Ley de Rompientes de Olas, que se está debatiendo y me va a corregir nuestra invitada de hoy en estos momentos en la Asamblea Nacional. Nuestra invitada de hoy es una experta en olas, no solamente porque las surfea, porque vive de ellas, porque es prácticamente un animal endémico de esa zona, sino porque también ha dirigido una fundación que ha trabajado de planta y directamente con las playas, como Mingas por el Mar. Y hoy no solamente nos va a hablar desde Mingas por el Mar, sino también del colectivo Mareas Vivas, que es un colectivo que impulsa esta ley de cuidado de la ley de rompientes, digámoslo así. Nuestra invitada de hoy es Cecilia Torres, conocido en los mundos activistas como la Chechi Torres. Un cariño enorme tenerlo aquí. Ella es la Chechi Torres. Por supuesto, la Yo la había oído famosísima, única, mencionar, por pero supuesto. pero por Chechi. ella es- Así es. Chechi, bienvenida. Hola, André, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, la ley de olas es como se llama, pero dentro de la Ya no Asamblea- es la ley de rompientes de olas, ahora es la ley de O olas. sea, la campaña inició como la ley de olas para que se comprenda, pero igual es ley de olas y rompientes del litoral ecuatoriano. Perfecto, ok, correcto. Esto se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea. Correcto, sí. Ha sido un camino largo. Podemos decir que ya hemos pasado los obstáculos más complicados. Primero pasamos la CAL, pasó ya a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y luego de esto, con voto unánime, pasó el informe para primer debate. Excelente. Entonces, en este momento, sí. Por lo menos nos algo encontramos- unánime en esa Asamblea. Dios mío. Eso, Lo que la política justamente- divide, el medio ambiente junta. Qué bien. Un milagro. Fue bastante especial y muy gratificante escuchar que las bancadas se pusieron de acuerdo con un tema y que de paso sea un tema que al inicio cuando lo empezamos a hablar sonábamos como los locos que quieren Claro, cuidar les las- estaban hablando en mandarín, porque me imagino que si para la gente costeña es un término nuevo, imaginémonos pues para la sierra, la Amazonía, que poco o nada pueden entender de qué se trata esta ley. Esto arrancó hace aproximadamente unos 3 o 4 años, si mal no recuerdo. En el 2020, o sea, en realidad como campaña inició mucho antes, antes de la pandemia, cuando se vio en peligro se iba a hacer una construcción en Villamil Playas, en un club de esta localidad, sin los debidos estudios, y gracias a la presión social se logró no hacer esta construcción que iba a dañar varias olas
de esta puntos zona. de surfistas, correcto. Ajá, Para los que no se sí. ubiquen dentro de playas, aparte de la playa principal de playas, que es el Humboldt, hay varias mordiditas, les decimos, en las cuales se hacen unos rompientes, me imagino exactamente como lo que ustedes están defendiendo. Y es importantísimo lo que tú dijiste, Chechi. No había realizado los estudios. Quiero que separemos de la cabeza lo que son permisos de lo que son estudios. Porque la ciencia va avanzando a pasos acelerados y así como aplicamos la ciencia en estos teléfonos que cambiamos cada año porque vienen con una mejor función, la ciencia que estudia nuestros ecosistemas también va avanzando y muchas veces los permisos no son suficientes para determinar si una obra va a realizar o no cierto impacto. Es importantísimo la palabra que usaste, los estudios. Podía haber cumplido todos los permisos y eso lo hace legal. Sin embargo, la falta de estudios habla pues del impacto de otros ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia del Ecuador, donde sí se han dañado rompientes y la falta de esta circulación de agua oxigenada pues ha producido zonas anóxicas o zonas muertas, como se le conocen en el mar. Sí, justamente por eso el colectivo se llama Mareas Vivas, porque ya hemos tenido reportes de lugares donde ya las olas no existen por estas construcciones de muelles, espigones, malecones mal estudiados o no estudiados, como justamente estábamos mencionándolo, y que en muchos de los casos ya son construcciones que ni siquiera se utilizan. Entonces se gastó dinero, se dañó una rompiente, una ola, y con esto murió la biodiversidad que tenía esta ola, porque hay que entenderlo súper bien. Si tú ves una rompiente en la que yo tengo cerca, que es Punta Carnero, tú ves que es una ola que no ha sido tocada, o sea, es una ola que está en su estado natural, y tú te fijas como todos los días hay pescadores pescando un montón, donde tú ves que hay muchísimas aves marinas, donde tú ves que las ballenas pasan, los delfines, o sea, hay una biodiversidad que depende justamente de la dispersión de larvas, de la oxigenación que tú mencionabas ahora. Por eso el colectivo se llama contando Mareas que es Vivas, una porque reserva. donde hay olas saludables, donde hay olas en su estado natural, hay vida. Son mareas que suben y bajan, pero con vida. Y es por eso que es una reserva de reproducción faunística, Punta Cardero, que la conocemos como Punta Cardero, pero en realidad es una reserva como tal y por eso se ha cuidado esa playa. O sea, no es coincidencia, es el hecho de que también sea una reserva, el por qué se han mantenido estas olas y el que se hayan mantenido estas olas ha permitido que esto continúe siendo una reserva para la fauna marina y que incluso hayan anidación de tortugas, ¿cierto? En la playa de Carnero. Hay algunos tipos de tortugas y Ecuador es un país crucial para esto. Cheche, a mí se me ocurren dos ejemplos puntuales de lo que tú acabas de decir. El primero de obras en desuso que afectan la marea e incluso vamos más allá, la estética y en el caso terrible que voy a mencionar, cobró una vida. Y les hablo del delfín que está en la punta de Pozorja, que le cae a unos niños con sus padres que estaban justamente paseando en ese momento, en esa obra que ya se había de alguna manera alertado desde la comunidad de Pozorja que estaba en estado crítico, que se podía destruir. ¿Cuántos de estos no hay alrededor de la costa del país que en este momento no solamente significan un daño para la naturaleza, sino un peligro para los usuarios y la gente que vive en estas costas? El otro ejemplo que te pongo, que lo viví de manera personal, es el puerto que se trató de construir en Crucita, en Manabí, que era un puerto pesquero artesanal que al final del día no se utilizó, siento decirlo así, pero hoy se utiliza como caleta de narcotráfico. No es el puerto pesquero artesanal que se le prometió a los pescadores y claro, no se hizo con los estudios adecuados y se cree que está de alguna manera interrumpiendo el flujo de agua fresca a una playa tan importante como Crucita. Exactamente, y lo que tú dices es cierto. Muchas veces estas construcciones no son ni socializadas y ni siquiera se habla con expertos. Hay ingenieros costeros con muchísima experiencia en el país, o sea, no podemos decir que no existen estos profesionales. Correcto. Simplemente que no lo toman en cuenta y hay algo que no hemos mencionado, que es justamente la resiliencia costera. Aquellos sitios donde son vulnerados, donde hay estas construcciones mal pensadas, mal planificadas, con la crisis climática, cuando el océano siempre va a recuperar su cancha. El agua siempre tiene memoria, decían las abuelitas. Exactamente. Entonces la naturaleza es perfecta. Si está de esa manera y justamente que una rompiente, que una sección de ola, que una zona de olas esté en su estado natural, va a permitir que soporte, que amortigüe desastres naturales. Justamente cuando ya estamos hablando de lo que sucede naturalmente o con una emergencia ambiental o lo que sea que pueda pasar, una costa que ha sido vulnerada va a tener muchas menos herramientas de
contención, no va a poder soportar estos eventos de manera... ¿Y quién se va a beneficiar, quién se va a ver más afectado? Justamente los seres humanos, las La poblaciones. construcción, por supuesto. Fui testigo hace poco, y antes de irnos a la pausa para poder continuar con este tema, de cómo muchas veces la falta de conocimiento de la fuerza de la naturaleza termina causando un daño terrible a quienes intentaron evitar justamente algún tipo de daño o impacto. Vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Nosotros continuamos acá en las redes sociales. Les recuerdo que nos pueden ver todos los capítulos completos de Hablando Fuerte y Ecoverde con San Rodolfo de Guayaquil, Virgen, Mártir y Confesor. Gracias. En todas las redes sociales como RTP, @RTP Ecuador. Y ¿sabes qué? Justamente conversando de ese tema, hablábamos de todo el turismo también, de surfeo que en su momento Ecuador representó. Hoy definitivamente el tema de la violencia viene a ser un riesgo, ¿no?, que no se toma en cuenta, digámoslo así. Y a pesar de eso, Ecuador en su momento se posicionó a nivel internacional como un punto para surfistas y un punto de campeonatos obligatorio. Esta ley de rompientes de alguna manera protege estas economías que son lo único que alimenta un deporte que al final del día, creo yo, es una manera de luchar contra la delincuencia y la inseguridad que viven estas comunidades que justamente por ser costeñas han sido el target o el blanco de tanta mafia internacional. 100%, sí. De hecho, una de las cosas que se ha visto en otros países que viven del turismo de surf es que inclusive las mismas personas relacionadas a la pesca artesanal, tú sabes que hay épocas de pesca, otras épocas que no. En veda, exacto, dependiendo del recurso, claro, que esté en veda. Tienes otra actividad, ¿no? Tienes otra actividad que puede ayudarte, pues, a que tu economía sea más estable durante todo el año. Y no solo eso, sino que aparte tú puedes darle herramientas a comunidades que están completamente olvidadas. Así es. Entonces, esta ley no solamente nos da esas herramientas a nivel local, sino que también nos pone en el mapa internacional de protección de olas. Si esta ley se aprueba finalmente, seríamos el segundo país de Latinoamérica. El primero fue Perú, correcto. Sí, bueno, ahorita con lo del bolón está vibrava. No, mentira. Solo por eso. No, solo por el bolón. De vuelo antigüino. Son el doble de la población del Ecuador y nos ganaron Habían bots. Hay chismes que dicen que habían bots, pero no, yo no quiero hablar del bolón porque me voy a poner brava, pero en realidad Perú también ha tenido este uso de sus costas en el tema de los surfistas, y me voy a poner aquí un poco sentimental, pero yo sí creo, porque conozco chicos de escasos recursos que han venido de barrios conflictivos de las zonas costeñas y se han enamorado de las olas. Y en ese amor de las olas también apareció el amor de toda una comunidad surfista que tiene esta sensibilidad a flor de piel, así como la tengo yo en este momento. Y he escuchado y conozco y soy testigo en primera mano también de historias increíbles donde se han rescatado a estos chicos de estos barrios con pocos recursos y se han convertido en estrellas del surf mundial, producto de exportación, como decimos, y que realmente han llevado muy, muy en alto el nombre de nuestro país. Yo creo que estas lucecitas que salen son simplemente la punta del iceberg de un esfuerzo enorme, de una reparación de tejido social en el lugar en el que más se necesita. Es decir, creo que esta ley tiene un futuro enorme, no solamente en proteger la parte de la vida costera como tal, biológica, como creo que vamos a dejar más en claro ahorita en la segunda parte cuando regresemos a la radio, sino que también se convierte en un hilo de reparación de tejido social en estas comunidades que tanto lo necesitan. Totalmente. Y bueno, lo podemos mencionar nuevamente cuando regresemos a la radio. Correcto. Pero algo diferente de esta ley, y es lo que es un poco refrescante escuchar a los asambleístas de las diferentes bancadas hablar de esto y ponerse de acuerdo, es que esto no es una ley que sale de la asamblea, es una ley que sale de sociedad civil, que incluye procesos participativos. Han estado involucrados abogados de todo tipo, inclusive abogados que son surfistas, organizaciones ambientales, autoridades. El abogado surfista no existe. No, sí existe. Sí existe, yo creo. Créeme lo que sí existe. Perdón. Claro que sí. Yo le puedo dar un ejemplo con nombre y apellido. A ver. Mi buen amigo, el doctor Galo García Carrión, es abogado y surfista. Muy bien. Excelente. Sí. Bueno, y que me imagino que... Y además de abogado y surfista, es un excelente amigo y una gran persona. Ah, ya, así muy bien. Paquete completo. Póker, ya. Perfecto. Así es. Y obviamente tiene que haber habido mucha de esta gente también involucrada, ¿no? Estos surfistas abogados. Sí, los surfistas abogados. Pero sabes que más que nada, a mí me pareció interesante que inclusive tuvimos el aporte de ingenieros costeros de otras partes, o sea, que del mundo, que muchos ecuatorianos que ya ni siquiera están acá, uno de ellos es, me gusta mencionarlo porque él ha sido de gran ayuda, es Willington Rentería.
Él, Sí. él es muy conocido, él trabajó años en el INOCAR. Y nosotros, antes de proponer esta ley, nos sentamos con la INOCAR, fuimos a visitarlos y conversamos sobre las olas. Y es interesante porque fíjate que ya hay países que están creando olas artificiales Sí, así y es. nosotros las tenemos naturales y por eso la importancia de protegerlas. Y esta ley va más allá de proteger solo las olas como digamos, como un recurso deportivo, sino Ujú. también, como tú decías, un recurso turístico, un recurso económico y hasta te diría cultural. Porque Correcto. mira Perú cómo le ha dado este enfoque de los caballitos de Totora, que ellos dicen que el surf nace en Perú, no nace en Hawái. Para Ellos, variar, ellos México, Perú y Ecuador peleándose de dónde sale el chocolate, de dónde sale el ají, de dónde sale el surf, el ceviche, el bolón. O sea, literal, hay que darse cuenta de que tenemos estos elementos y los estamos desperdiciando, Correcto, y si tú te pones a definitivamente. pensar en lo que hizo México con su cultura, que lo hemos conversado fuera de cámaras un montón de veces con Chechi, y es que México pasa de ofertar un turismo a lo Luis Miguel, que era Cancún, o sea, turismo netamente de sol y playa, a un turismo cultural. Cuando abre toda esta visión que en su momento tenía, y no sé, bueno, si sigue siendo vicecomunero de Olón, Jonathan Borbor, que era traer un poco esas herencia huancavilca, pero en un formato en su propuesta, una fiesta electrónica. A mí me parecía maravilloso. Era la única manera de sacar estas máscaras huancavilcas del museo en donde están, alejados de una realidad de esta juventud que los necesita. Y bueno, en lo personal creo que la historia costeña de Ecuador, incluyendo la historia de Pozorjá, con Puná y todos los fuertes guerreros que fueron los punáes en su momento, es parte de lo que la receta turística de la costa del Ecuador no ha puesto en marcha para que esto sea un éxito, porque realmente, mira, con el cariño que le puedo tener a Perú, no se comparan las playas peruanas con las playas ecuatorianas. Y lo he dicho y lo repito y vengan de a uno, para mí Ecuador tiene las mejores playas del Pacífico Sur y no hablemos de Latinoamérica, de la costa Pacífico. Y es cierto, porque nuestra cercanía al Caribe nos permite tener un ecosistema cálido pues, y variado. Entonces, va mucho más allá que solamente proteger, como tú dices, la ola del surfista o la biología de ese lugar. Regresamos del corte, estamos en nuestro pedacito de los martes y los jueves, esto es Ecoverde, donde también no solamente nos informamos de las principales problemáticas ambientales, internacionales y nacionales, sino que buscamos soluciones con un enfoque local, porque el primer paso para corregir los errores es empezar en tu metro cuadrado. Hoy tenemos una invitada de lujo, estamos conversando con Cecilia Torres, conocida como Chechi Torres. Ella es directora de Mingas por el Mar, pero hoy también está hablando desde el colectivo Mareas Vivas, quienes están impulsando una ley de protección de olas y rompientes en la Asamblea Nacional y nos está contando que esto de proteger las olas va mucho más allá de llevar oxígeno a estos ecosistemas que lo necesitan, de la parte biológica, de la parte ambiental y por supuesto de lo que esto significa en términos de recursos pesqueros para pescadores, en términos de recursos turísticos. Estamos hablando también de cómo esto es parte de la cultura y la herencia costera del Huancavilco, del Manteña, del Punae, y que hoy se convierte en un hilo para reparar el tejido social. 100%. Y como te decía antes de regresar a estar en el aire, esta ley no es una ley que nace de la Asamblea, es una ley que nace de la sociedad civil con un proceso participativo. Yo pienso que eso es importante rescatar porque son pocas las leyes que, digamos, podemos sentarnos a conversar de algo que quizás normalmente no estamos de acuerdo en mil cosas, pero sentarnos a hablar de algo que todos aprendemos este tema, hasta cierto punto ya ver que estas personas de la sierra que empiezan a hablar de las olas y han leído, se han Como el gringo que se fue a surfear esas olas en la sierra de Salinas, en Salinas de Guaranda. Esa historia es increíble. Ah, no puede ser. Eso es increíble. Claro, No un puede gringo ser. llegó a Ecuador y pidió que lo lleven a Salinas y terminó en Salinas de Guaranda. Y empezaron a surfear la bajada de las olas. Una publicidad brutal de su época, de Claro, si mal no recuerdo. Pero soy testigo en primera línea, Chechi, que ustedes comenzaron esta ley trabajando con la ciudadanía, que quiero que recordemos como guayaquileños en el momento en el que se empezaron a recolectar firmas. Voy a nombrar cualquier lugar porque es el que me acuerdo, en Café Comuna en su momento. Se fueron a recolectar las firmas porque esto fue una iniciativa ciudadana trasladada a una asamblea que, oh sorpresa, y por primera vez, están de acuerdo en un fin común y bueno para todos.
Así es, y fue increíble el proceso de recolección de firmas. Logramos 10.000 firmas. 10.000 en su primera etapa, ¿no? Y recibimos firmas desde la Amazonía, Increíble. lo cual para nosotros fue increíble porque hay personas que están más cerca del océano y no les inspiró a ayudar, y hay personas en la Amazonía que se pusieron a recolectar Correcto. firmas. Estoy seguro que desde Salinas de Guaranda tienen que haber firmado también. Puede ser que sí, claro. Sabes que hay algo súper interesante que pienso yo que nos ha ayudado, es la parte deportiva, ¿no? El Totalmente. hecho de también involucrar. De hecho, la Federación de Surf es parte del colectivo Mareas Vivas. Estamos también siguiendo el modelo que ha sido exitoso en Perú. Correcto. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ellos son nuestros mentores. Cuéntame, esa Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es una entidad civil. Es una entidad civil que tiene un montón de frentes y es increíble el trabajo que hacen en territorio. Una de sus victorias es justamente la ley de olas en Perú. Excelente. Y es interesante ver cómo también a nivel regional nos podemos ayudar, ¿no? Correcto, y aprender de los errores del resto, así como el resto del mundo coge las leyes de la naturaleza de Ecuador y les da vueltas, las mete al microondas, las congela, no sabe qué hacer con ellas. Es bueno también ver cómo se han aplicado este tipo de leyes que también entiendo, esto va a ser copiado, digamos así, por todos los países costeños, porque sabemos lo importante que es, y este hilo conductor, porque hemos hablado de la reparación de tejido social y hemos hablado de que, bueno, y dejémoslo también puesto sobre el pin, como el deporte también es un arma importantísima para rescatar a nuestra juventud justamente de las garras de la mafia que los tiene hoy sometidos. Dejando eso con resaltador, quiero hablar de la parte económica y biológica que también hemos tocado de manera un poco más superficial, ¿no? A nivel biológico, para aquellos que nos están escuchando, ¿qué importancia tiene una ola en una playa? Bueno, muchísima importancia, primero porque justamente donde hay estas olas hay muchísima biodiversidad. De hecho, se ha estudiado muy poquísimo. Pensaría yo que hay una oportunidad, y también para las universidades, para la academia, de explorar inclusive esta relación de las rompientes y las olas con justamente el fondo marino, la parte rocosa, el mismo intermareal rocoso, que es tú, por ejemplo, caminas, qué sé yo, en Villamil Playas, en Montañita, en marea seca, cuando está expuesta la roca, tú caminas y hay un montón vida. de vida, así es. En esas positas que quedan en las rocas, tú encuentras erizos de mar, encuentras pequeños peces, encuentras otro montón de vida y animales que están, e incluso han evolucionado para sobrevivir esas olas en agua muy caliente y muy shallow, superficial, mejor dicho, perdón por el Spanglish. Pero justamente de ahí se nutre muchísimo y es guardería y cuna de muchas especies industriales, más o menos como lo que sucede con el manglar. Exactamente, y de hecho estos microhábitats son los primeros en verse afectados cuando hay una construcción, porque eso es lo primero que destruyen para poner espigones, para hacer justamente malecones o construcciones. Y ojo, no estamos diciendo no a las construcciones, simplemente estamos diciendo de que debe haber algún mecanismo y de alguna manera una autoridad competente, una o dos o tres autoridades competentes, y una de las cosas que nos va a ayudar también es el Registro Nacional de Olas, para tener la idea más clara, exacto. Porque aquí hablamos de que no es que la empresa privada lo hace a propósito, simplemente esta ciencia ha ido avanzando mucho más rápido que los permisos que se piden. Y uno de los casos que recuerdo con mucha pena fue lo que sucedió con la playa de Ayampe, y tú estabas, creo que, de testigo conmigo, porque fueron unos gringos que tú trajiste ahorita haciendo memoria. En su momento se organizó un retiro de yoga en la playa de Ayampe y hubo un año de diferencia entre un retiro y otro. Tuvo muchísima acogida de gente, sobre todo de Miami, si mal no recuerdo, o sea, de Florida, vino un grupo grande de personas que el primer año se quedaron enamorados de la playa de Ayampe. Recuerdo que decían, esta playa es una locura. Al año siguiente, debido a parte de la construcción de la ruta del Espóndilo, si mal no recuerdo, que era la ruta que estaban construyendo, una de las constructoras, de los contratistas, decidió retirar arena de una parte de la playa, de una playa que estaba antes de Ayampe, promoviendo toda una remoción natural debido a la corriente de piedras. ¿Tú te imaginas, Rodolfo, ir a la playa de Ayampe y encontrar una playa de piedras totalmente, o sea, se llaman piedras de río, son redondas, sí, se llama Pebble Beach. Las que tú encuentras en la Riviera Francesa, que de hecho son playas hechas, ¿no? Exacto, que es un Pebble Beach, se conoce en inglés porque se dice playa de piedra redonda, por así decirlo.
Y estos gringos, y Chechi de testigo, ¿qué nos decían? Decían que no podían creer que Ecuador había hecho esto. ¿Cuál era la impresión de esta gente de ver una playa y luego de que se hizo este impacto? Sí, o sea, esto es algo que a veces no nos damos cuenta o a veces no tenemos la información para tomar las buenas decisiones. El hecho de que tú construyas algo en una playa va a haber de todas maneras alguna afectación en otra playa. Correcto. Todo está súper conectado. Entonces, por ejemplo, eso que pasó ahí fue impresionante. Qué chistoso que justo lo vimos juntas, pero justamente esas son las cosas que queremos evitar. Y algo que para nosotros es importante que en esta ley, ya en su aplicación, está involucrada la sociedad civil como veedores ciudadanos. Y aquí están también los Y deportistas. como usuarios, exacto. Como usuarios, la planta turística. Entonces, esta es una ley que va a unir a muchísimos actores y esto es algo que yo creo que es esta socialización inclusiva que se ha hecho en todo el proceso. De hecho, ahora como parte del proceso de la asamblea hay mesas técnicas donde ya son invitados los ministerios, o sea, todas las carteras de Estado, los GATS, que ahí es donde vamos a empezar a encontrar dificultades, digamos, en el proceso. Mira, aquí lo importante, y quiero que esto sea importantísimo y recalcado, es que normalmente cuando hacemos las leyes de protecciones ambientales, y debo decirlo, es un comentario impopular, normalmente se sientan en la mesa los expertos ambientales y las entidades públicas. Los usuarios, las personas que viven en los sectores y aquellos que tienen la información de cómo ese ecosistema ha vivido durante un montón de crisis, porque los ecosistemas son resilientes y recién estamos aprendiendo de eso, es crucial. No es una ley que está hecha 100% por ambientalistas, sino que aquí hay ingenieros, abogados, usuarios como los surfistas, hay hoteles y hay el uso de esto. Es decir, esta no es una ley para aquellos que, porque siempre la desinformación, crean que no se va a poder construir nunca más un muelle y que nuestros pescadores artesanales entonces van a estar contra la espada y la pared. Todo lo contrario, esta es una ley que busca a los actores y así creo yo que es como se deben realizar las leyes como tal. Algo que quiero traer como un ejemplo para que veamos el impacto que tienen las malas decisiones incluso de una sola persona. Y esto es algo que está sucediendo bastante en el sector de la playa de Olón. En la playa de Olón, cuando hay mucha lluvia, se arman escorrentías naturales de este cerro que baja a la playa, ¿correcto? Fui testigo en primera fila de una persona que trató de armar una ruta para el agua para que pase por la mitad de dos terrenos, porque la escorrentía se le estaba llevando mucha de la tierra, mucha de la arena. Recordemos que son terrenos arenosos. Es un socavón, ¿no? Es correcto. Esta sequía mal hecha, mal estudiada, que hizo una persona con una palita, terminó en un socavón de 3 metros de altura, con toda la escorrentía del cerro en el inicio de la playa de Olón, construyendo poco más y un nuevo río. Entonces, tenemos que, con esto quiero decirles que el impacto que tenemos sobre los sistemas hidrológicos es inconmensurable. Una palada de una persona, y también creo que algunos han visto este video que se ha hecho viral de unas personas en Argentina que trataron de desviar el río, de un río que tenía una salida para el mar distinto, abren también un camino de este río hacia el mar y terminan destruyendo la playa. 3 personas con palas. Entonces, debemos entender que la fuerza del mar es enorme. El mar es uno solo, como bien lo ha dicho Rodolfo, y que esta ley es exactamente el tipo de ejemplo que necesitamos de cómo se deben proponer las leyes. Donde estén expertos, donde esté lo público, pero sobre todo estén los usuarios y aquellas personas que han vivido en estos lugares durante años y que entienden de estos procesos. Chechi, nos quedan 2 minutos. Quiero que en estos 2 minutos, pues, un poco les hagamos un resumen, una pastilla rápida de qué se trata la ley de rompientes. Está en el primer debate y cómo pueden a través de las redes seguir este proceso. Y bueno, si quieres, también te dejo el espacio. Si conoces de asambleístas que conozcan mucho del tema y que la gente pueda contactarse con ellos, pues también es importante que nuestros asambleístas se acostumbren a hablar con la sociedad civil y con sus dudas, digámoslo así. Sí, bueno, como resumen, la ley de olas nace desde la sociedad civil con una alerta de una construcción que se iba a hacer sin debidos estudios. Logramos sentarnos con autoridades como el INOCAR, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo. Decidimos justamente trabajar en un anteproyecto de ley que entró a asamblea. Pasamos el proceso de la CAL, llegó a Comisión de Biodiversidad y ya pasó el primer debate sin ningún tipo de oposición. De hecho, tuvimos la suerte de tener
una sesión bastante productiva donde todas las bancadas estaban de acuerdo con la ley y está ahora elaborándose el informe para el segundo debate, que vendría a ser el último debate y la votación. Esto está más o menos programado para mediados de noviembre. Esta ley busca justamente crear una normativa en la que las olas se protejan, ¿no? En el litoral, que como un ecosistema que ahora no tiene reconocimiento legal claro, es participativa. Esta ley está en constante evolución, como la vida. Evolución, exactamente. Estamos asesorados por organismos internacionales, somos parte de Save the Waves Coalition, que es una coalición mundial. Hemos estado participando de congresos, estuvimos en el Congreso Mundial de los Océanos, justamente trabajando con los otros países que están protegiendo olas. Aprendiendo de los otros. Sí, estamos creando una coalición Latinoamérica que estamos liderándola, bueno, Perú, Chile y Ecuador. Excelente. Y se pueden ver... Ahí gana el bolón igual. Sí. Chechi querida, para cerrar, ¿cómo te pueden encontrar en las redes y cómo pueden enterarse más de este proyecto a través de redes? Ya, nos pueden visitar en la web mareasvivas.es. En Instagram también estamos como mareasvivas.es. Somos un colectivo de varias organizaciones. Ahí pueden ver la información. Estamos constantemente poniendo actualizaciones y boletines. Así excelente, Chechi. Vamos a revisar la información. Muchísimas gracias por tu tiempo. El espacio siempre abierto para que nos des las nuevas noticias, las buenas nuevas. Ya en corto te voy a preguntar yo, ¿a qué asambleísta podemos entrevistar que realmente esté empapado del tema? Tranquila, tenemos paciencia. Todos vamos aprendiendo. Hay 3 asambleístas que están como con la bandera ahí, están tratando de poner la ley y darle la importancia que tiene. Perfecto, cuando tengas los nombres láncelos, y si no, de una vez, para saber a quién hay que pedirle la entrevista, porque realmente nos interesa que los asambleístas también sientan que cuando hacen leyes con la sociedad civil y que necesitan de todos, van a tener el apoyo ciudadano. Muchísimas gracias, Chechi. Por mi lado, nos vemos el próximo martes en Eco Verde. Recuerden que este es el espacio para también resaltar los esfuerzos de sostenibilidad de sus empresas y de sus organizaciones. Así que no olviden, podemos ser partners in crime. San Rodolfo. Con ella se ven el martes. Conmigo mañana, que es viernes, y hay gabardina. Y ya tiene una lista de los beneficiarios. Antes de irnos, recuerda que tienes que descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, Porto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás revisitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos con Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Portoviejo, tu nuevo gran destino, chicos. Chao, nos vemos mañana. Bye.